Matilde Gómez, ex procuradora de la Nación, actual diputada de la República Independiente, está con nosotros. ¿Cómo tomar esta ampliación del señor Salerno? Ya el señor Martinelli ha reaccionado a través de su cuenta de Twitter y ha dicho, ha negado, y que esto ha sido seguramente una coacción que ha recibido el señor Salerno por parte del actual gobierno. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Yo lo que creo es que se confirma algo que todo el mundo intuía que había sido así. Cobranzas del Istmo, una empresa con una actividad comercial financiera que disfraza una gran operación de corrupción, porque se produce una lesión patrimonial muy grande desde el momento en que había gestiones de cobro que generaban comisiones para unos cobros que eran fácil hacer desde el gobierno. Por ejemplo, Tocumen S.A. es una empresa que tiene acciones del Estado, una sociedad anónima, pero que es del Estado, hecha con la figura de sociedad anónima, pero que es del Estado. No tenía ninguna necesidad de un tercero que interviniera para hacer una gestión de cobro cuando estaban al día y cuando están pagando. No había morosidades allí que ir a cobrar. ¿Qué es lo importante para mí de esta declaración? Que el señor que está declarando, a quien no conozco personalmente, tiene que estar muy claro de que él tiene vínculos con la autoría del delito, que él está con, esto no es una confesión, pero la aceptación que él está haciendo y lo que está abundando en la explicación de cómo es el delito, cómo se ha dado, permite que haya elementos de verdad. Cuando un testimonio tiene elementos de verdad, cuando no solo la persona se está autoimplicando, porque con lo que está aceptando está reconociendo su participación importante como un autor material en este delito, sino que también está revelando fechas, cifras, lugares. Entonces son elementos de tiempo, de elementos de cantidad, o sea, de dinero, de objetos, son elementos de veracidad. Y por supuesto derrumba la respuesta que ha emitido el expresidente, porque el Código Judicial es muy claro, el testimonio sobre el no hecho es completamente ineficaz. O sea que cuando él dice, yo no lo hice, eso no tiene ninguna validez ni peso frente al señalamiento directo. En una diligencia judicial no tiene ningún peso decir, no lo hice. Tiene que poder contrarrestar todos los elementos de veracidad que le está poniendo al testimonio, a la inculpación. Para hacer docencia, diputada, ¿qué debe hacer ahora la fiscal que está a cargo del caso, dado que ya hay una implicación directa al expresidente y sabemos que él tiene un procedimiento especial por ser diputado del Parlacén? Correcto. Como es diputado del Parlacén, le corresponde el mismo tratamiento que a cualquier diputado de la República, y eso significa que inmediatamente hay que mandar todos los elementos que le incriminan a él, o sea, todo lo que se ha recogido, más el señalamiento directo, como es un delito que no requiere prueba sumaria, como es un delito que no tiene ningún requisito especial de procedibilidad, inmediatamente se remite a la Corte Suprema y debe la Corte Suprema abrir la investigación por el principio de la tutela judicial efectiva, que implica que usted tiene la obligación de la apertura del proceso. Hay que abrir el expediente. Y definitivamente que aquí yo creo que con mi experiencia cabe una medida cautelar personal inmediata, porque las vinculaciones son muy claras y se puede hacer las diligencias en este financieras. caso sí debe entonces darse algún tipo de medida cautelar, mandarlo a buscar a donde esté. Por supuesto que se puede dar una orden de captura internacional, pero también se puede dar primero la confirmación de los posibles manejos de los dineros. ¿Quién la debe pedir? Con la Corte Suprema. Le toca pedir ese tipo de cualquier acciones. diligencia que se haga ya, que es parte de la investigación, que va a ser un elemento adicional en el caso del señor Martinelli, de su posible participación, o sea, de su nivel de participación, tiene que ser desarrollada por la Corte Suprema. Lo que en este momento no hay nada que impida que la fiscal mande copia debidamente autenticada de todos los elementos que ella tiene, que producen un señalamiento directo hacia el señor Martinelli y su conducta. Todo lo que ella haya adelantado en la investigación lo puede hacer acompañar, e inmediatamente la Corte debe tomar las acciones. ¿Qué pasaría entonces en la Corte cuando ya hay un proceso de investigación? ¿Debe nombrarse otro fiscal, por ejemplo? Podría ser, ¿Cómo sería? Si todo va a depender que no haya la coincidencia de la persona, o sea, que coincidan persona, objeto de la investigación, o sea, los mismos hechos,
Si son hechos distintos, eso es un expediente diferente. Llegará el momento en que la investigación misma es la que determina si eso se debe acumular en un solo proceso. Pero en este momento hay que preservar la posible lesión patrimonial que hay e inmediatamente tomar las medidas para el aseguramiento, porque usted sabe que desde que una persona es señalada, puede cometer el error de creer que puede mover los dineros en el centro bancario, cautelar dineros al señor Martinelli. ¿Eso es lo que hablamos directamente? Estamos hablando de la posibilidad de asegurar el monto de esa lesión patrimonial que hay que ir a determinar. Inmediatamente que la Corte asuma la competencia, puede pedirle a la Contraloría rápidamente determinar cuántos son los dineros que Cobranza del Istmo, de los cuales Cobranza del Istmo se benefició, y los que se están señalando se le entregaron al señor Martinelli. De hecho, se habla de 21.8 millones de dólares. Y además solamente hay que hacer, con el caso de Tocumen S.A., ¿no? Que debe haber muchos más, pero el modus operandi está siendo revelado por alguien que era directamente beneficiado también con la operación financiera, que se disfrazó como una gran actividad para recobrar dineros del Estado, pero lo que era un gran acto de corrupción. Evidente definitivamente un delito contra la administración pública que habrá que determinar en cuál de sus modalidades. Pero es importante que también el señor Salerno señale cuáles son las otras personas que están involucradas, que pueden... Porque era como una cadena. Que pueden de alguna manera confirmar su versión y que pueden dar otros elementos adicionales para poder contrarrestar la versión de él con otros elementos de veracidad, que es lo que uno busca cuando trae más testimonios a la investigación. De hecho, ya el señor Salerno, en sus otras, en las indagatorias el miércoles pasado que se dio precisamente, hablaba de que el señor Cucalón, exadministrador de la Dirección de Ingresos, la Autoridad Nacional de Ingresos, había recibido aproximadamente 5 millones de dólares en comisiones que no eran... por supuesto, legales, supuestamente, según lo que dice el empresario de Salerno en su indagatoria, y que eran depositados en cuentas de los hijos del señor Cucalón. El lunes le tocaría al señor Cucalón ir a esa indagatoria, ya ha sido citado. Es que yo no sé cómo él ya no está detenido, porque evidentemente los elementos de verdad que tienen los señalamientos directos contra el señor Cucalón le imponen a él un nivel también muy alto de responsabilidad, porque él era el director general de ingresos, o sea, la persona que en la ley tiene la obligación de velar porque esas recaudaciones fueran a donde tenían que llegar. A su juicio, el señor Cucalón ya debería estar, yo pienso que sí, aprendido con alguna medida cautelar. Con una medida mucho más severa, y que hay que ver algo aquí. Yo siento que ya no se puede andar con paños tibios en el país, porque ya ha quedado develada muy claramente la red de corrupción que se montó desde la Presidencia de la República y que alcanzó a las distintas juntas directivas que estaban en las distintas instituciones, y que en cada institución había alguna operación que llevaba de por medio una coima hacia la presidencia. Entonces ya no podemos andar con paños tibios. Yo creo, porque estamos limitando el trabajo del fiscal de cuentas, que tiene una tarea enorme para la recuperación de los activos que nos prometió el presidente Varela durante su campaña. Sabiendo que usted viene del Ministerio Público, los fiscales deberían ser quizás más agresivos. No, yo creo que ellos en las están acciones haciendo, que deben estar tomando. Lo que pasa es que los fiscales no se dan abasto. El presidente Varela nos dijo a nosotros que él creía en la justicia, le dio todo el empoderamiento a la procuradora, una cosa que era lo ideal para cualquier procurador, que el propio presidente te empodere ante los entes investigativos y ante las autoridades de policía o los entes de policía. Pero no le han dado los recursos. Hay que tener más fiscalías para poder acometer esta tarea. Y se le va para hacer las auditorías, le va pasando el tiempo. Porque además sigue habiendo delincuencia común, delincuencia que no es de cuello blanco, pero que también impacta y que lleva el día a día, instituciones públicas. Porque estamos hablando del pasado, y qué lo pasa que no, con lo que puede estar pasando. Y lo que no se quiere tampoco es que el Ministerio Público deje de actuar. Entonces hay una serie de ministros y una serie de funcionarios que sinceramente los ciudadanos sienten que para la lesión patrimonial tan grande que han perjudicado, que han producido para el país, si ellos no están realmente cooperando, porque ellos no permitan identificar dónde está el dinero, cómo se obtuvo, quién se benefició, quién daba las órdenes y en qué forma se dio la operación, si no están diciendo eso, no están cooperando de ninguna manera. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el exministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima? Tengo entendido que también va a ser directamente comprado, va a ser... también indagado por este caso. Sabemos que él tiene una medida cautelar, pero por el caso del PAN y todas esas partidas que se dieron disfrazadas para que se dieran los contratos directos con el PAN.
¿será que él también debe hablar qué pasó allí? Porque él es regente, ¿no? Bueno, es que ellos van a tener una actitud de mutismo en la medida que sientan que no pasa nada, que no hay repercusiones. Él es un señor cuya responsabilidad en la función pública era tan alta por ser el ministro de Economía y Finanzas, que definitivamente no hay nada que justifique que él esté en la policía, que no es un centro de detención. La Policía Nacional no es un centro de detención para la delincuencia común, y esto es delincuencia común al más alto nivel, nada más que es de cuello blanco, pero son delitos muy serios. Y la verdad es que deben ir a centros penales como deberían estar en recintos carcelarios diseñados como tal, porque realmente la Policía Nacional es un trato preferente. Vamos, diputada, vamos a hacer contacto con Meredith Serracín, que casualmente tiene información sobre Fran de Lima. Adelante, Meredith. Así es, Siria. Se supone que el exministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima, sería citado por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción en el expediente por el caso de cobranza del Istmo. Sin embargo, conversamos con su abogado, Eduardo Sequeira, quien negó que hasta el momento se haya hecho alguna citación o boleta para llamar al exministro de Lima a una indagatoria en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción por este caso. Escuchemos al abogado. Yo el expediente lo vi el día de ayer y no hay ninguna diligencia, ninguna solicitud en la que estén llamando al señor Fran de Lima en ese expediente de cobranza de Lima. ¿Señor Salerno lo ha mencionado en el día de hoy? No, incluso en la indagatoria que yo pude ver el día de ayer, el señor Fran de Lima no es mencionado por el señor Salerno. Es que, de hecho, él no tiene nada que ver en ese tema. Entonces, nos extraña, vuelvo y repito, que salga en los medios que Fran de Lima está siendo citado o lo van a citar por ese expediente, puesto que hasta el día de ayer, cuando el expediente yo lo revisé, no hay ninguna solicitud, ninguna resolución, ninguna boleta y ninguna mención en cuanto a Fran de Lima en ese expediente. Así es, no solamente el comerciante Cristóbal Salerno ha mencionado al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, o al director de la DGI, Luis Calón, sino que también señaló al empresario Gabriel Betech, quien supuestamente forma parte de ese círculo cero del expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Según la indagatoria, Salerno señala que parte de los 21.8 millones que recibió cobranza del Istmo como comisión por parte del contrato a Tocumen S.A., entonces estaría parte lo tendría Gabriel Betech. Parte de la información que surge de esta ampliación indagatoria que se da en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción. Seguimos contigo, Siria. Gracias, Meredith. Información en desarrollo importante, lo que está sucediendo hoy en nuestro país, pues que sigue conmocionando a la opinión pública, porque siguen saliendo estas cosas que seguro llenan de malestar a la población. Dos cosas importantes que debemos resumir sobre este caso. Uno, que a su juicio piensa que ya se le debe estar cautelando dineros, cuentas al señor Martinelli. Yo pienso que ya las responsabilidades contra el señor Martinelli están muy claras por los señalamientos tanto de Rafael Guardia como los señalamientos que ahora surgen del señor Salerno y la clara línea de mando que había. Lo que ocurre también es que aquí usted no necesita algunos señalamientos para saber que había ya quedado develado la forma de cómo se daba el delito. Era una organización criminal liderada desde la presidencia, con los testaferros, los intermediarios o los mensajeros, pero con un beneficiario directo. Entonces, definitivamente que yo creo que ya el país, no podemos andar ya más con paños tibios. Que el señor Martinelli esté fuera del país, habiendo todos estos señalamientos, se hablaba de que no, pero él no tiene ningún tipo de orden de conducción, así que porque yo estoy segura que eso va a variar. Yo estoy segura que eso va a variar con la acción que va a tomar el Ministerio Público o que deberá tomar a partir de los señalamientos directos, las incriminaciones que le ha hecho el señor Salerno el día de hoy, porque eso tiene que llegar a la Corte Suprema de Justicia. Pero es la Corte los que tienen que accionar. Es la Corte la que puede accionar. ¿Y debe ser el Pleno o simplemente esta subcomisión que está investigando el Las proceso? medidas cautelares competen al Pleno, pero evidente para un diputado le competen al Pleno de la Corte. Sin embargo, evidentemente que hay acciones que ellos saben que cuando están en esa función judicial o están atendiendo un caso de este perfil, tienen que reunirse cuantas veces sea necesario para ir resolviendo las medidas. La Corte tiene una responsabilidad muy grande con este país. Y no está en sus mejores momentos porque tiene a un segundo magistrado de la Corte también en un proceso de investigación. Bueno, ¿no? eso es parte del sistema. Lo importante es que la Corte Suprema sabe que tiene una responsabilidad y el Ministerio Público tiene que poner en manos de la Corte cuanto antes la posibilidad de que el señor Martinelli venga al país a enfrentar la justicia y se le ordene la cautelación de los bienes y se le restrinja la libertad
libertad y la movilidad personal, que es lo que ya corresponde frente a tanta evidencia de corrupción. Y con esta declaración ampliada del señor Salerno, el señor Cucalón también debería ya tener algún tipo de medida cautelar. Es que no creo que haya manera como él se pueda evadir de esto, porque se usó la Dirección General de Ingresos y él lo permitió y él participó y ya se está diciendo que recibió beneficios también de una institución que él tenía la obligación en la Constitución y en la ley de preservar los bienes que estaban bajo su custodia o lo que él podía recaudar. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de las interceptaciones telefónicas, de los pinchazos? Muchas personas se preguntan por qué él no está vinculado cuando él era quizás el jefe principal del Consejo de Seguridad. Bueno, pero yo no sé si los que han declarado en el caso de las interceptaciones telefónicas han mencionado o no la acción del señor presidente. A mí no me cabe la menor duda por la forma como él trabajó. Lo que ocurre es que tendría que surgir en la investigación, ya sea que lo mencione o ya sea que surja producto de cómo eran las cadenas de mando y las responsabilidades. Pero usted sabe que hay funcionarios ejecutivos que están en el camino y si ellos pueden tomar una discrecionalidad y podrían no hacerlo con el señor presidente. Pero en el caso de Martinelli no era así. Es que no podemos seguir ya con eufemismo ni con tonterías. El señor Martinelli siempre nos los dijo, aquí mando yo. Y él tenía el pleno control. Y uno cuando sabe cómo funciona el Consejo, sabe que esos reportes se le dan directamente al presidente. Y que el único que se puede atrever a dar la orden para que alguien en el Consejo viole la ley es un presidente con el perfil del señor Martinelli. Muchas gracias, diputada ex procuradora también de la Nación, por reaccionar en cuanto a todo lo que está ocurriendo a esta hora sobre el caso principalmente Corazas del Istmo, relacionados y que también vinculan directamente al señor expresidente de la República, Ricardo Martinelli.